Tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ayer fue el debate final entre los dos candidatos que participan en la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Y hay diversas interpretaciones sobre el resultado del debate. Lo cierto es que los candidatos llegaron a este debate con una ventaja muy una ventaja de Keiko Fujimori entre 3, 5, incluso 6 puntos sobre Roberto Sánchez en las encuestas, pero había un universo de 25% de votos en blanco, nulos y viciados. En otras palabras, si ese universo de votos viciados o de indecisos, para hablar con más propiedad, se inclinaba en uno u otro sentido, determinaba la victoria o la derrota de cualquier candidato. En ese contexto, los dos candidatos llegaron a este debate y eh, algunas conclusiones muy rápidas. Keiko apareció como la candidata con propuestas, Sánchez apareció como el candidato del ataque permanente. Sánchez representó, Keiko Fujimori representó la sinceridad. En realidad todas sus propuestas estaban vinculadas a su programa. Y el señor Sánchez, no exagero al señalar esto, representaba la falsedad. La prueba de ello es que el ministro Luis Castilla, apenas terminado el debate, lo desmintió públicamente en el programa de Milagros Leiva con respecto al hecho de que supuestamente dijo Sánchez que Castilla había afirmado que Pedro Franklin era el mejor ministro de Economía. Bueno, la señora Leiva le increpó esto a Sánchez y sucedió algo que no había sucedido nunca en las últimas campañas electorales de la reciente historia. El candidato Sánchez se retiró del set de televisión. Bueno, queremos reflexionar sobre estos temas y el día de hoy hemos convocado, como lo hacemos cada lunes de esta intensa campaña, a Román Sendoya, periodista, consultor español, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuevamente un diálogo con nosotros. Buenas tardes, Román, gracias por la conversación. Hola, buenas tardes. Aquí estamos una vez más. Bueno, cada lunes de esta frenética campaña electoral, pero ¿cuál es tu impresión del debate del día de ayer? Bueno, fue un debate en el que mucha gente esperaba cosas que no sucedieron y sucedieron cosas que mucha gente no esperaba. La gente se toma el debate como un combate de boxeo en el que quiere matar al rival. Y un debate es la oportunidad que tienes de dirigirte a los votantes indecisos que no tienen decidido su voto para intentarlos ganar. Entonces, el que acude al debate tiene que saber cuál es el fin del debate. No es satisfacer a las masas, sino ganar votos. Claro, un debate uno va para ganar una elección. Sí, bueno, además en un debate te la juegas, porque si te equivocas pierdes mucho y haciéndolo muy bien ganas poco, porque el riesgo es muy grande en un debate. Más el formato de los debates que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones es un formato complicado. Y ayer con doble escenario, ¿no? El escenario parado y el escenario sentado, que eso se definió la víspera. Y eso te cambia hasta la preparación y el ensayo que uno podía haber tenido si trabajara las cosas con tiempo y bien, ¿no? Entonces, bueno, fue un debate interesante y un debate que desde el minuto 1 queda definido como dos propuestas totalmente diferentes. Keiko Fujimori en el minuto 1 lo que hace es presentar un proyecto país y Sánchez lo que hace es presentarse él como candidato del día. Porque Pedro Sánchez, cuando tú eres candidato a la presidencia de la República del Perú, estás a una semana de las elecciones y tu primer discurso es contar quién eres, es que quiere decir que la gente no tiene muy claro quién eres. Y la gente no tiene muy claro quién eres porque todos los días cambia el quién eres. Sánchez ha sido comunista, ha sido del sombrero, ha sido agricultor, ha sido maestro. Sánchez es un pituco de clase alta de Lima, San Borja. Sánchez ayer contó un relato de quién es, pero hoy ya hay otro Sánchez. Hoy ha hablado de una hoja de compromiso que no es, pero ha mantenido la Asamblea Constituyente, a pesar de que... ¿Quieres decir esa que no habló de ella ayer Sí. y que no sabremos si estará mañana? Claro, esa es la clave.
que él ha negado cualquier hoja de ruta, hoja de compromiso. No, entonces, Hay Sánchez para todos. no, pero al final para ninguno. Al final para ninguno. Ni para la propia izquierda radical. No, es que no es fiable, porque ayer se le preguntó 4 veces por Ollanta Humala, no contestó. Es muy fuerte, muy fuerte. A mí en eso me defraudó Sánchez. Era obvio que Keiko Fujimori le iba a preguntar por Ollanta Humala. Y lo que era sorprendente es que no tuviera una respuesta. Es que no la tuvo. Por Antauro Humala, ¿no? Sí, pero de Antauro Humala. Era obvio que le iban a preguntar por Humala. Que ha definido además las líneas maestras de lo que sería el gobierno de Sánchez con él. No, él sostuvo una semana antes, si no me equivoco, que la mitad de los votos El 40%. Exactamente. es etnocacerista y además la guardia personal de Sánchez es antaurista. Pero fíjate tú que le aporta el 40% de los votos, según dice el otro, que no lo desmiente, y ayer es incapaz de decir, claro que sí, es parte de mi candidatura. Pero ayer alguien como Antauro Humala, que no es un racista, es un etnocacerista supremacista, que lo lleva con él o no, pero Antauro dice que sí y los hechos parecen que demuestran que sí, se permite el hablar del racismo en el Perú, cuando llevas a un etnocacerista supremacista. No, ayer en ese sentido el debate estaba muy tasado y muy organizado. Se encontró con 2 tesituras, ¿no? La del proyecto país, la del proyecto personal, con unos temas muy claros: seguridad, modelo de país, educación y sanidad y economía, para luego la hoja blanca final en la que... Antes de continuar, me gustaría preguntarte algo que viene de una especulación. ¿Ha trascendido que en el universo de los indecisos, o, o es incluso data, ¿no? Aunque no se puede precisar con exactitud porque hay varias encuestas, que hay una especie de mayoría de voto antifujimorista en los indecisos? Y que, sin embargo, no van a votar por Sánchez. O sea, hay ahora un espacio del antifujimorismo, del clásico, del viejo anti, que no va a votar por Sánchez, por lo que representa Sánchez. Entonces, en ese contexto, Sánchez se habría propuesto en este debate resucitar la polarización fujimorismo-antifujimorismo, pero no lo consiguió. No, vamos a ver, él está claro que no preparó el debate. Lo preparó muy poco. El debate de ayer tenía enormes oportunidades para él, oportunidades de debate y de plantear escenarios. Si se hubiera creído su programa electoral, si se lo hubiera leído, El programa que presentó en la primera vuelta, te refieres. bueno, el programa de Juntos por el Perú, Claro. no en primera vuelta, aquí no se Ya, cambia. ya no sé cuál es el Pero es que ese es el problema. O sea, Fuerza Popular presentó su programa, lo encuadernó en un libro y a todas partes va con el mismo libro. Me da igual que sea primera, segunda vuelta, vuelta y media o tercera, ¿no? Él, si se hubiera leído su programa y hubiera defendido su programa, hubiera tenido un debate mucho más interesante y mucho más comprometido para Keiko Fujimori que hacer lo que hizo ayer. Porque él ayer... O sea, hubiera puesto en mayores aprietos Sí, esto. sí, claro. A ver, explícame eso. Vamos a ver. Ayer el debate, el territorio del debate lo marcó Keiko en sus políticas y sus maneras. Ayer el debate hubiera sido otro si si Roberto Sánchez hubiera puesto encima de la mesa un por qué sí o por qué no a un cambio constitucional. De acuerdo, claro. Que es, cuando uno lee sus 70 y pico páginas, lo primero que defiende su programa electoral. Y no hizo ni una sola mención al cambio constitucional en todo el debate. A la Asamblea Constituyente. Sí, pero un cambio de constitución. Como él defiende un cambio de constitución con una asamblea constituyente. No hizo ni una sola mención. Ayer se disfrazó de centro moderado católico. Sí, eso es lo Y impresionante. luego, en el modelo económico, defiende, por pequeñas discrepancias, a Velarde. Pero vamos a ver si lo iban a lapidar.
Sentó una mala, dijo, se va a Velarde y además nacionalizamos. Luego en el discurso que hacía había unos tics comunistas muy profundos, impropios de una persona de centro moderada católica. ¿A qué te refieres? No, hombre, pues hablaba de los bienes productivos y el discurso era absolutamente, en el modelo económico, de las cooperativas y de que la tierra es de quien explota y todas estas cosas, pues son, vamos, frases hechas del comunismo clásico. Entonces, no puedes presentarte como un hombre moderado de centro con unas políticas económicas comunistas. No puedes haber dicho que ibas a echar a Velarde, a intervenir Banco Central de Reservas, y ayer decir que eran unas pequeñas disputas que ya estaban subsanadas. No puedes cometer en errores, vamos a ver, tú no puedes echar la culpa de las leyes pro crime a Keiko Fujimori. Eso cuando tú eres congresista que las ha votado. La que no estaba en el Congreso era Keiko. Cuando tú eres gobierno, cuando Keiko era oposición, tú no puedes decir que Keiko Fujimori con 20 diputados o 130 gobierna este país. Tú no puedes decir que Dina Boluarte es el gobierno de Fujimori cuando en la plancha iba con Castillo y era compañera suya como ministra en el primer gobierno de Castillo. ¿Pero qué pasa? ¿Que el gobierno de Castillo era de Fujimori? O sea, por lo menos tenga la dignidad de mantener sus políticas. De sus políticas no culpe a los demás, no culpe a la candidata que tiene enfrente, que no ha sido ni congresista de ese Congreso del 3%, ni gobierna este país. Entonces, ayer era un ejercicio de escapismo permanente y luego tuvo un problema, que es que él habló sin leer, pero habló en politiqués, que es el idioma de los políticos que hablan mucho y no dicen nada. En la gente que ha decidido su voto por Keiko Fujimori, hay una crítica que la quiero. Una de las críticas es que debió noquear cuando estaba de por medio la posibilidad. Pudo haberlo noqueado. Desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Sí, bueno, esa es una crítica. Y la otra es que no debió leer mucho. ¿Qué comentamos a eso? Vamos a ver, lo primero, noquear. Si Keiko Fujimori ayer noquea, que lo pudo hacer sobradamente. Exactamente, ella tiene el bagaje, la experiencia. Y además, y perdona, y el que tenía delante tiene tanto para ser noqueado, tanto. Pero si ayer Keiko se come a Sánchez, dejándolo en la lona en términos de boxeo, cao, la lectura del debate es que Keiko Fujimori es esa dictadora prepotente, dura, que viene a cargarse a todos los demás porque es una dictadora. Claro, y va a llegar al poder para quedarse. Ese es el relato Entonces, de los. entonces llegan, en lugar de hablar, nos ha ganado, hemos perdido, no, ven, es esa señora que es una bestia. Ella tenía que estar en una línea muy fina, además en un país machista como este, en el que una mujer no puede o no debe masacrar a un hombre. ¿Eso también crees tú que estuvo en el análisis Absolutamente. de la estrategia Keiko? Totalmente, porque si uno ve los debates de Keiko todos, ella no ha agredido a nadie. No, eso es En todos los debates, ella ha estado muy por encima. Ella está presentando lo que es una candidatura de ser el presidente de un país, que tiene que estar elevado del barro y del debate barriojero. Lo mantuvo en el primer debate, lo mantuvo en el segundo debate, lo mantuvo su equipo en el debate técnico y ella lo mantuvo ayer. Ayer hubo barriobajerismo, pero de Sánchez. Entonces, en lugar de hacer una crítica de cómo Sánchez, en lugar de defender sus políticas, lo que se dedicó es a utilizar los tips de calumnia y difamación, en algunos casos profundas y en otros de falsedad sobre Keiko Fujimori. Nadie habla de eso. Nadie habla de esa crítica. Vamos a ver, un congresista que ha sido ministro no puede decir que en el Congreso con 20 de 130 manda Keiko Fujimori, porque lo primero que está diciendo es que su bancada y su gobierno son una catástrofe y una porquería.
Porque además Keiko con mucha educación se lo dijo, oiga, mire, si yo de verdad mandara a usted nunca hubiera sido ministro. ¿Tú qué te crees? ¿Que Keiko Fujimori manda y por eso se va a la cárcel 498 días por el señor de justicia que ayer vamos, estar hecho no ha dormido, José Domingo Pérez? Nadie lo mencionó. O sea, la gran estrella invitada son Antauro Humala y José Domingo Pérez. No han aparecido. Y Sánchez ayer sobre uno preguntado 4 veces no contesta y al otro ni lo menciona. ¿A quién quería engañar? Sánchez. Entonces, en la crítica Está interesante lo que dices. Acaban de esconderlo a Domingo Pérez. también. O sea, ayer lo han escondido. Ayer lo esconde, lo lleva de invitado y lo esconde. Sí. Pero, vamos a ver, ayer acusa a Keiko Fujimori de las leyes pro crimen tan malas, que las va a derogar. Pues no haberlas votado a favor. Keiko Fujimori le sacó las actas del Congreso, pero si usted las votó a favor. Lo que sí es evidente, lo que sí parece incuestionable es que nadie que haya definido su voto, digamos, va a cambiar su voto por énfasis más, énfasis menos. No, lo que pasa es que los que habían definido su voto, lo que quieren en la ratificación de su voto es la muerte del rival. No, no, si eso no es lo típico. Claro. O sea, cuando tú en un debate, llevo muchos debates de política en los medios en España, ¿no? Y te dicen, mátalo. Pero no, que yo voy a debatir, que yo no voy a matar a nadie. Es decir, no se trata de matar a la gente, se trata de bueno, que se ponga en evidencia solo. Lo que pasa es que en el Perú, y lo podemos ver hoy hasta en las portadas de los periódicos y en los análisis que se está haciendo, solo la presencia de Keiko Fujimori colapsa a todos los demás, solo se analiza lo que hace Keiko Fujimori y además el nivel de exigencia de perfección que se le exige a Keiko Fujimori no se le exige a ningún otro político. A ninguno. Porque hoy era un día para analizar a Sánchez. Mucho. Mucho. Eso es. Sánchez que ayer salió destrozado, ¿eh? La gente dice, lo dejó vivo. Sánchez se fue del debate destrozado. Y Es más, hoy el trending topic es poco hombre. no, y lo peor de todo es que inicia el postdebate y se va de una entrevista con Milagro. Bueno, es que ahí falla. Vamos a ver. No puedes, en un debate y en una situación de campaña electoral de un país tan serio y tan importante como es el Perú, tú no puedes tener una campaña electoral tan amateur, que no tenga alguien de prensa que le diga, donde Milagros Leiva está Castilla. Vale, es un lío, el Jurado Nacional de Elecciones habilita unos boxes para unos medios como es Panamericana, como es A4, como son otros canales, ¿no? Se reparten los tiempos, es decir, acaban el debate y los candidatos tenían que ir, y Keiko Fujimori fue donde Sospi y esto a 4, y él fue a Panamericana. Claro, llega ahí y claro, que Milagros Leiva tenía en el plató con ella a Morgan Quero, al exministro, y al exministro Castilla, que habían estado analizando el debate ellos desde una posición de exministros. Un exministro de Dina Boluarte es la planilla es la lista electoral de Castillo y Sánchez. Claro, en ese debate va el otro y dice, no se mira con Pedro Frank, el mejor ministro de Economía, como ha dicho el prestigiosísimo exministro Castilla. Bueno, Castilla está en directo y dice, yo no he dicho eso. A mí me preguntaron una comparación entre dos ministros, será mejor Pedro Franque, pero de ahí a convertirlo en el mejor ministro en absoluto, no, eso no es verdad, yo no lo he dicho. Bueno, y la imagen de abandonar una entrevista en directo nunca había sucedido. No, y además, Creo que muy pocas veces ha sucedido no, y ese, en las campañas electorales. no, eso no pasa, además es una barbaridad. Pero es que no abandonó la entrevista de Milagros Leiva. Es que no hizo ninguna entrevista más. En los demás programas de televisión que le estaban esperando y que se había pactado su presencia, no fue. No acudió. Ese es otro detalle, ¿no? O sea, ¿cómo un candidato puede pretender ganar una segunda vuelta sin ir a los medios o renunciando a los medios? A los medios, digamos, a los grandes medios. Y toda su estrategia se basa en inundar con sus mensajes en las redes.
porque no puede defender su discurso. En eso es listo. Como cada día cambia el discurso, Ahora, vamos a ver, a mí me viene él a entrevistarle y yo voy a tener 5 vídeos suyos. Es más, puedo tener 5 vídeos suyos en el que dice lo mismo y lo contrario 4 veces. Es decir, usted es marxista de Groucho. Tengo estos principios, pero los puedo cambiar. No es marxista de Karl. Entonces, cuando le pones a uno contra su discurso, ahora dígame cuál de todos estos es verdad o cuál toca hoy. Usted me está faltando. No, yo lo estoy poniendo de su realidad. Es que ayer, de su programa electoral, cuando se dio cuenta que había perdido, porque ayer había varias cosas difíciles del debate que a Keiko Fujimori le funcionaron bien. Porque cuando era la renovación del Estado y la esto democrática, claro, ¿qué piensa la gente en eso? Que van a hablar de la Constitución, de leyes, de macrohistorias. Eso que no le importa a nadie porque no les da agua, luz, electricidad ni salud, ¿no? Y Keiko Fujimori plantea la regeneración democrática como un país eficaz que sirve al ciudadano. Y empieza a decir qué carreteras, cuánta agua, cuántas clínicas, cuántas escuelas, cómo van a ser, cómo van a ayudar a la agricultura, cómo van a... Y él se queda fuera de juego. ahora, una pregunta. ¿Se nota profesionalismo, planificación, objetivos claros en la campaña de Keiko Fujimori? Eso es incuestionable. Pero, digamos, mañana deben estar saliendo las encuestas, que no son publicables, No, pero ha habido alguna manera no, de seguir, todavía no. de confirmar esta estrategia que probablemente ha organizado Keiko Fujimori. Vamos a ver, hasta el miércoles no se sabe, miércoles, jueves. Ayer fue el debate que terminó muy tarde. La gente se va a la cama con unas primeras sensaciones. Hoy son muy importantes las redes sociales y los programas como este, en el que se analiza y se ve el debate con otros ojos. Por Que supuesto. la gente aclara lo que ha visto al escuchar las distintas opiniones al respecto. Y mañana y pasado es cuando la gente empieza a tomar decisiones definitivas. ¿Qué podemos saber de lo que pasó ayer? Hubo una candidata que dijo cosas que la gente percibía como que a ellos les podía servir. Que te hagan una carretera al lado, que te limpien un río, que te den maquinaria para limpiar los cauces pensando en el niño, el que te diga que te van a hacer una aposta o no sé cuántas escuelas, que van a dar no sé cuántos mil kits escolares, te va a tocar a tu hijo y además lo van a hacer con los MIPE, las empresas cercanas y locales, etcétera. La gente lo oye, que no se queda con los proyectos, porque la gente pues, está viendo eso, pero no está tomando notas ni está memorizando lo que le prometen. Percibe la sensación de que conoce el país y de que sabe lo que la gente necesita. Y el otro se dedicó a hablar en politiqués, que es ese idioma de los políticos Politiquería. que dicen muchas cosas y nadie se queda con nada y nadie sabe de qué te está hablando, ¿no? Entonces la sensación era un Sánchez que te está descalificando a la rival y que te cuenta que va a seguir siendo lo mismo que tienes ahora, que no te gusta. Una pregunta, ¿estas cosas se pueden medir en tiempo real en el debate? Sí, claro. ¿Tienes alguna información si en el caso de... No, Fuerza Popular? se miden con focus group en directo, viendo el debate con gente, O sea, con gente que se declara normalmente indecisa y que va opinando sobre lo que ve en el debate. Eso es muy importante. O sea, se reúne a grupo de gente identificada como no definidos Exacto, eso es. y se hacen focus groups. Sí, pero no es un focus típico, es que vayan comentando y vayan viendo lo que les interesa en el debate y que dicen. Y luego es muy interesante, muy interesante, cuando al final le preguntas de cada tema que te acuerdas o cuál es tu sensación al final del debate. Y entonces es muy gracioso porque en los debates de la primera vuelta de casi todos nadie se acordaba de nada.
No, en este caso sí. Las imágenes son clarísimas. No, claro, en este caso sí, de que hay alguien que se sabe en mi país y que tiene cosas concretas que me pueden interesar o no. A mí, obviamente, que haga carreteras o me dé una beca escolar, que no tengo hijos y tal, me interesan tres. Pero lo que sí percibes es que ahí va, esta se sabe el país. Aunque lee las carreteras. Esa fue una crítica que hubo. Leía mucho. Bueno, porque decía muchas cosas. Efectivamente. Es que para decir muchas cosas hay que leer y para ser concreta. Si dices, no, voy a hacer carreteras y resolveré los problemas y habrá justicia y amor en el mundo y los niños serán felices, no necesitas un papel. Pero si tienes que decir el mapa de carreteras entero, en qué tramos, cuáles son las pestes que afectan a la agricultura, cuáles son los abonos, cuáles son los ríos, en qué zona tienes que meter excavadoras, se lee. Pero lo importante es que lo sepas y que tu equipo y tú lo has comprobado. Y luego que además lo que tienes que decir lo tienes que encajar en un tiempo determinado. Entonces eso te obliga a habértelo trabajado mucho, a haber encajado lo que quieres decir en un tiempo determinado, porque aquí en esta entrevista tú y yo no tenemos un tiempo. Pero si te tengo que contar algo que me dices, no, 30 segundos, ya está, cállate. Entonces, Es complicado. ¿cuál es tu impresión? ¿Keiko avanza con este debate de alguna manera sobre los indecisos, Cris? Sí. Y en el caso de Sánchez, Sánchez ayer no consiguió nada. Sánchez ayer no consiguió nada. efectivamente, yo creo que la gente que iba con... El que le iba a votar a Sánchez va a seguir votando a Sánchez, pero no consiguió nada más. Y en el caso de los indecisos, digamos, si yo me he definido por Keiko Fujimori, por todos los argumentos que se han dado en la campaña, en el caso de los indecisos, son indecisos porque todavía no los convence esos argumentos. Es un razonamiento simple. Entonces yo me imagino que al ver una Keiko en esos términos, todos los argumentos contra ella como que no funcionan. No, no funcionan porque fueron respondidos. Él cuando dijo eso de la K de Keiko, la K de Constitución, la K de Caos, fue respondido automáticamente, sin mayor violencia, porque tampoco la gente quiere a ver quién hace más, ¿no? ¿Qué prefieres, bromas entre ellos o saber qué te van a dar? Es mejor saber qué te van a dar, ¿no? Te contestó, no, es con la C de Constitución, a ver si sabe usted escribir, que es maestro, con la C de Castillo, punto, ya está. La gente dice, no, ahora mátalo. Pues no, no, ya está contestado. Ahora, ¿qué fue miserable? El ataque personal a los sentimientos familiares. El postureo de me voy con mi mujer y mis hijas porque yo soy una buena familia y tú eres una mala madre, una mala hermana y una mala hija. Eso hay que decirlo así en directo, además siendo psicólogo. La respuesta fue impecable. A él no le contestó. Habló lo más importante que tiene una madre, que son sus hijas, que están viendo el debate y que se encuentran con un señor que ya se presenta en su país, se mete en unas cosas que ni le van ni le vienen y sobre todo son farsas. La respuesta de ella fue impecable. Me dirijo a mis hijas que están viendo esto. Kiara, Kaori, vosotros sabéis la realidad con los abuelos, estabais en casa, el cariño que tenían, que no nos acompañan, que se fueron. Este señor está intentando hacernos daño. Estuvo bien ahí cuando le dijo poco hombre. Que es verdad que le rompió a él, ¿eh? El poco hombre, que ya le había llamado cobarde, porque ya había hecho lo mismo. Y lo que en la primera vuelta había dicho lo mismo. Yo soy buen padre, yo soy bueno, lo que usted es un catastrófico ministro, un pésimo diputado y además un peor político. Que yo lo que quiero es eso, no que me importa un pepino lo que haga su cosa. O sea, lo que no están señalando los analistas del debate, los opinólogos, es la expresión corporal. Yo veía a un Sánchez, es que digamos, yo veía a un Sánchez desencajado, Bueno, como que no, o sea, había venido con un libreto y no estaba en el libreto, y a una Keiko tranquila, haciendo su libreto. O sea, no, eso se vio y se notó. y eso lo nota el gran público. Claro que lo nota. Un Sánchez cuyo lenguaje postural era de defensa y cerrado. Su gesto de hombros era cerrado, la cabeza la tenía hacia abajo, nunca miró a la cámara, miraba o al reloj, a su familia o a Keiko, nunca miró a la cámara, nunca miró a los ciudadanos.
tenía los hombros cerrados, las manos poniéndolas como un escudo de defensa, y miraba y luego pestañeaba mucho, se le notaba el nerviosismo. Eso es signo de desconcierto. Totalmente. Y abría la boca de una manera en la que tragaba saliva porque no era por hablar, era porque estaba en una situación muy, muy tensa, ¿no? Y enfrente tenía una persona que iba con un discurso preparado que era pam, 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 pam. Claro, y eso lo que me confirma es que él fue a buscar la respuesta de Keiko. Y al no encontrar la respuesta de Keiko, se empezó a desmoralizar internamente. Él pensaba que él sí podía, desde una posición machista, ningunear y con 4 frases poner contra las cuerdas a Keiko Fujimori sin pensar. Y eso es no conocer a Keiko Fujimori, no haberse estudiado los otros debates en los que todos los ataques a Keiko Fujimori todos han sido debidamente respondidos por ella. No ciclándose, no entrando en bucle, porque a Keiko le interesaba mucho más, como hizo en los otros debates, y como pasó en el debate técnico, que también atacaron a Keiko y al fujimorismo, y los técnicos, esos ataques fueron debidamente contestados, todos, no habían estudiado al rival, porque ella cuando se le ataca defiende, pero no pierde el tiempo, defiende y sigue. Sigue colocando su discurso, sigue colocando su modelo, sigue hablándole al pueblo del por qué le tiene que votar a ella, qué van a encontrar. Y él se encontró con que, aparte de que no la hería, sino que todo lo contrario, en función del golpe que él daba, recibía una respuesta más contundente, Keiko no paraba de ofrecer. Y cuando él intentó empezar a hacer propuestas concretas, es cuando se notó que no se sabe su programa electoral. Finalmente, Román, esta recta final hacia el domingo 7 de junio, ¿te recuerda alguna segunda vuelta que tú hayas conocido, en la que hayas participado? Es muy original esta, ¿no? No, bueno, las segundas vueltas al final es votar entre dos, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Cuando se vota entre dos, las encuestas van siempre muy empatadas. No se puede no perder ningún voto. Ayer volvió a quedar claro que entre las dos propuestas, aunque una sea cambiante y mutante, pero ahí está Tauro mala, hay un trasfondo de nueva constitución y de nuevo modelo país ligado a Bolivia y Venezuela. No hay término medio, ahí no cabe el voto blanco nulo viciado, porque se está votando entre el Perú y el no Perú, entre el sistema y el antisistema, entre un modelo país que es el de Perú democrático que se conoce, o un Perú alineado con Bolivia y Venezuela, que lo ha dicho Sánchez otro día, ya no tocaba, pero no tocaba, ¿no? En ese espacio no cabe sitio para el voto nulo viciado blanco. Porque no es las personas, son los modelos. En la primera vuelta sí se vota por las personas, votas por el candidato que quieres. En la segunda vuelta, el motivo más importante de voto es que se vota contra lo que no quieres. Vamos a poner un ejemplo para los votantes de Nieto. Si Nieto representara el Perú frente al no Perú que representa Sánchez, Bueno, todos votaríamos por Nieto. todos votaríamos por él. Pero los votantes de Nieto, ¿por quién votarían? Por Nieto, ¿no? Claro. ¿Por qué los votantes de Nieto en esa tesitura son capaces algunos de decir que van a votar por Sánchez, que es exactamente lo contrario que ellos votaron? Bueno, el propio Nieto será, pero sus votantes No, pero hay algunos que dicen, no, yo aquí no voto, yo voto viciado, voto nulo. No, plantéselo así. ¿Yo por qué votaría si hubiera estado ahí Nieto? Yo, sin lugar a dudas, por Nieto. por supuesto, ¿Yo qué votaría si hubiera estado ahí Marisol? por Marisol. Por Marisol. ¿Y si hubiera estado Porqui? Por Porqui. Pero por supuesto. Bien, Entonces, si esa reacción es natural cuando de por medio está un proyecto de país. pero es que esta elección, como no es izquierda-derecha, como no es a escoger qué persona te gusta más, sino qué modelo de sociedad quieres, lo que te tienes casi que olvidar es de las personas y tienes que optar. Eso es lo único singular de esta campaña, De acuerdo. que no es un debate izquierda-derecha, es un país no país. Entonces tú verás, pero claro, cuando tú vicias el voto hoy, lo que estás renunciando es a tu país. Estás diciendo que no te vale, no quieres. Pero ¿qué pasa? ¿Te quedas con el otro? Que ya sabes lo que tiene. Porque vamos a ver, ayer Keiko Fujimori le podía haber preguntado
a Sánchez cuántos presos políticos va a hacer cuando gobierne con la nueva Constitución y con las nacionalizaciones. ¿Quiénes serán los que se quedan con el campo y las minas? ¿Y qué van a hacer con el golf de San Isidro? ¿Van a montar una urbanización de favelas y chabolas en el hoyo 18? ¿O en el 14? O se podrían preguntar muchas cosas, pero vamos a ver, hay que ser serios. Lo que hay que decir es: yo defiendo este modelo de país con las imperfecciones que tiene, con las mejoras que hay que hacer y metiéndole gestión. Pero el otro señor intentó no decir qué quiere hacer, De acuerdo. porque si lo contara de verdad, no quiso contar y no supo contestar qué va a hacer con Humala, con Antauro, que va con él y está con él y decide con él. Y las tres propuestas de Humala son declarar la guerra a Chile, prohibir la religión católica y secuestrar al rey de España, que eso colma todas las aspiraciones y satisfacciones del pueblo peruano. O sea, su colaborador anuncia el fin de la Iglesia Apostólica Romana en los Andes y la creación de la Iglesia Tahuantinsuyoana, en la que él probablemente sea el Papa, y Roberto Sánchez va a mesa antes del debate, y creo que llevó una Biblia por ahí. No lo sé, pero bueno, mañana llevará el capital de Karl Marx, lo que haga falta, por intentar robar un voto. Así es. Bueno, Román, muy agradecido por esta interesante conversación. Hemos estado cada lunes de esta campaña y ojalá que este lunes celebremos la victoria de la democracia. Por lo menos podremos analizar los resultados. Hay una cosa que yo al señor Corbeto le digo ni en broma. En una elección entre dos personas que solo es 1-1 con el sistema electoral que hay, no se puede tardar un mes en dar los resultados como ha dicho. Así es. Es intolerable. Eso ya genera no sensación de fraude. Eso es inadmisible, pero en ninguna república bananera del mundo. Mira el caso de Colombia, en horas. Y así tiene que ser. Y si no, tendrá que ir a los tribunales porque es inadmisible, no tiene ninguna justificación. Pero el señor Corbeto ya renunció, será el segundo. El segundo que vaya de Corbeto o el que esté, Corbeto 2. el Corbeto 2 o el que esté, ni una broma. Los votos se cuentan muy fácilmente y en hora y media, 2 horas, deberían de estar contados todos y tener ya una aproximación bastante aproximada. Y las impugnaciones de un acta en el que solo hay 2 candidatos se resuelven en 24 horas, como mucho 48. Todo lo demás es inadmisible, políticamente y como gestor. Gracias, Román. Gracias. Pues, bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montonero. Estamos seguros que el próximo lunes, si Román logra venir a una entrevista, va a ser complicado, imagínense ustedes. ¿No? ¿Por qué? Ojalá, ojalá. Bueno, el Perú va a estar en una turbulencia. No, va a estar en una resaca electoral. Entonces estamos el próximo lunes a las 5. Sí, estamos aquí. Yo creo que sí, no habrá problema. Espero que El próximo lunes estamos con Román entonces para analizar la victoria electoral de Keiko Fujimori. Casi estoy... Pero solo si votan, si no, no ganará. Claro, es que para que gane hay que ir a votar, si no, no esto, y si no ganará Sánchez. Analizaremos lo que haya pasado. Bueno, muchas gracias, Román, seguiremos conversando. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Su comentario, por favor, suscríbase al canal. Así avanzamos, nos consolidamos. Muchas gracias.